digo, esta situación hace que el progenitor afín, que es lo que más hay desde el punto de vista práctico, como figura, digamos, legal, es el que tiene menos intensidad. Porque fíjense que incluso lo que vimos en la última parte de la clase anterior, al progenitor afín se le puede aplicar la delegación del ejercicio. Y aplicándole la delegación del ejercicio, tiene más derechos. O sea que si hacemos una comparación, se puede decir así, en cuanto a los efectos legales que produce una y otra, tendríamos primero la adopción de integración, que es la que más efecto produce en esa comparación, después la delegación del ejercicio y último, el progenitor afín. Tiene menos efectos o menos alcances incluso que una delegación de un ejercicio. Ahí sería interesante ver cómo se inserta en la práctica eh, la utilidad de la delegación del ejercicio y obviamente la adopción de integración, porque ahí va a estar, si analizamos respecto del niña adolescente, un mayor impacto en cuanto a los efectos legales y en el vínculo, que serían avanzar hacia la idea de esto que hablábamos de la socioafectividad, porque por distintos caminos en estas situaciones lo que vemos es que estas tres instituciones tienen directa o indirectamente vinculación con la familia socioafectiva. O, o mejor dicho, le da un marco legal a esas familias que no son los vínculos legales tradicionales, digamos. ¿Qué otra cuestión? Lo mismo en los alimentos, esto que ese fallo que le había pasado del conviviente en la declaración de inconstitucionalidad de alimentos. eh, yo no sé si alguno hizo que tiene que ver con estos modelos o formas familiares que decíamos del problema al legislador argentino. Sumo un argumento más, no sé si alguien hizo, porque se puede hacer en forma virtual, el censo. Ya hay una par de personas que lo hicieron y llamativamente hay algo insólito, insólito, pero que refleja esto que decimos permanentemente. Eh, Creo que lo habíamos planteado, decíamos, estamos esperando el censo porque uno de los datos, digamos, de estadísticos importantes, objetivos, para ver y proyectar distintas problemáticas sociales o analizar programas o medidas o planes o lo que fuera de políticas públicas, me refiero, es lo que había arrojado el último censo, como el anterior incluso, de ese crecimiento que tenía que ver con las uniones convivenciales en relación al matrimonio. Y decíamos que, de acuerdo a estudios sobre todo judiciales o casos judicializados, digamos, hay datos objetivos muy parciales, pero que reflejan, aparte del fenómeno, lo que uno no puede saber es cuánto exactamente, de que el aumento
sigue siendo en ascenso de las uniones convivenciales en relación al matrimonio. O para decirlo traducido, la formación de una familia respecto de parejas que no se casan. Y decíamos que el código traía pocos, o trae pocos efectos respecto de esta familia, ¿no? Y en el censo, en este del 2022, no hay ninguna pregunta del estado civil de las personas. O sea, no sirve para nada para implementar políticas públicas, porque imagínense usted, el legislador, cuando va a legislar, tiene que traer como trae una ley de España o de Francia para ver si se aplica acá, porque como no tiene un reflejo de la realidad argentina, cuando legisla, incurre en esto que siempre decimos de traspolar leyes extranjeras a fenómenos sociológicos distintos, porque cada región, cada lugar, cada época tiene sus particularidades. Entonces, te imagínense que nosotros en el 2022, con las dinámicas, los cambios, las modificaciones, la diversidad de modelos familiares, no sé si algunos ha asistido en algunas actividades que hemos hecho acerca de la diversidad de modelos familiares, etcétera, que hay en un número creciente. Te imagínense que nosotros nos vamos a encontrar con un censo que se hace cada 10 años y que resulta que acá en el mejor de los casos, hasta el 2030 o 32, no sé si se va a tomar esto, porque el censo tuvo que haber hecho en 2010, el 2020, pero bueno, por la pandemia no se hizo, vamos a tener que esperar, en el mejor de los casos, dentro de 10 años, para saber cuál es la movilidad social acerca de las formas familiares. Significa que el legislador argentino, si quiere dictar una ley dentro de los 10 años, de estos 10 años, o de incluir alguna situación o fenómeno, esto que decíamos de los convivientes que reclaman cada vez más respecto de efectos de los bienes, ¿qué va a registrar el legislador argentino? Si no sabe si son 1, 10.000, 15 o 50.000. O sea, usted imagínense que en el estado actual de la ciencia, se puede decir, un censo de un país no va a reflejar los modelos familiares, porque digo, no es que esto de los modelos familiares, ¿y para qué quiero yo un modelo familiar? Para las políticas públicas. Entonces, sobre ese dato rígido, objetivo, yo puedo diseñar políticas públicas para las familias, para decir, yo soltero, vivo solo, o vivo en pareja, o vivo casado, etcétera, etcétera. Con lo cual es un dato más, por eso decía, si no refleja si yo estoy casado o en una unión convencional o en otro tipo de uniones, que las hay, ¿cómo yo voy a tener un diseño real o posible para después dictar una ley? Y eso hace a lo que decíamos recién, coherente con esta idea. En la parte de familia, siempre el legislador argentino copió el derecho español. En la parte de familia, en matrimonio y en uniones convivenciales, hasta el nombre lo copió, es del derecho español. En la década del 80, cuando se incluyó la ley de matrimonio civil, la 23.515, del 87, era una copia del derecho español del 81. De la ley española del 81, nosotros 6 años después la copiamos. Si nosotros vemos este código, tiene traspolado muchas normas de la ley española del 2005, en este caso 2015, 10 años después, 10 años después además, porque aparte cambia todo, pero vamos a suponer que igual que España, Argentina, en la problemática sociológica. Bueno, 10 años después algo cambia.
Entonces siempre, no solamente que copiamos, sino que copiamos ya lo viejo. Entonces, cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Dato que no es intrascendente porque después la jurisprudencia tiene que hacer una, digamos, los fallos después reflejan toda una realidad que les cuesta poner en un encuadre legal, porque ese encuadre legal no es un formato para esa realidad sociológica. En eso yo recuerdo siempre eh, en el derecho de familia los argumentos que da el de Estados Unidos, que quizá es un extremo en este sentido, pero por lo menos le da mucho más resultado. Estados Unidos, en la parte de familia, ni siquiera ve la legislación extranjera. Ellos tienen un argumento que es, aparte de acuerdo a los fenómenos de los estados, porque ustedes saben que ese sistema federal de Estados Unidos, además de tener un código, tiene leyes estaduales. Y cada estado, en la parte de familia estamos hablando, refleja modelos familiares bastante diversos, ¿eh? Porque hay muchos puntos de conexión, pero hay muchos puntos de disenso. Y entonces, uno puede decir, está de acuerdo, no estoy de acuerdo con esto u otro, pero refleja la realidad. Y entonces, las leyes tienen son creadas para esa sociedad. A veces esto parece tan obvio que uno dice, pero estamos hablando de algo tan obvio, sí, pero no es obvio. Por eso traigo a colación el censo, que es el único instrumento a nivel nacional que me puede dar una utilidad para proyectar leyes futuras, me refiero a políticas públicas en relación a las familias. Cuando hablamos de las familias, estamos justamente, digo, ¿qué política pública vamos a hacer en las familias si no sabemos en Córdoba qué diferencia hay con Salta en los modelos familiares? Salvo algún se presentó en el juzgado tal, sí, y lo analizamos como un precedente, digamos, y no sabemos si ese 1, 10.000, 10.000, 50.000. ¿Qué particularidades tiene que las hay entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense respecto del modelo familiar? Y está ahí a 2 metros. Y los modelos familiares son muy distintos, en muchos casos, geográficamente hablando, aún. Ahora, ¿cómo puedo yo, entonces, decir respecto de uniones convivenciales qué derechos le voy a dar si no sé las necesidades de la gente, de la sociedad, de las familias? Y entonces se encuentran ustedes con argumentos de muchos libros que dicen, bueno, ¿por qué se incluyeron los pactos de convivencia? Bienvenido sea en autonomía de la voluntad, digo, yo estoy de acuerdo. ¿Cuál es el fundamento? ¿De dónde se sacó? De Francia. Dice, porque en Francia ya cada vez se hace más pacto de convivencia. Sí, claro, en Francia, en París y en San Luis. Ah, no, eso dice, tendrá que adecuarse a los parisinos. Y si no se adecuan a los parisinos, están fuera de la ley. Vayan a comparar París con Catamarca. Puede ser extraordinaria esa ley, pero no es aplicable a ese fenómeno sociológico. Y entonces tenemos toda esta disociación. Entonces, ahí es donde viene este formato que decíamos,
que no debe pasar intrascendente en familia, de que acá, más allá de todas las variantes, etcétera, que decimos, siempre termina siendo, digamos, la avenida que conduce a los derechos del matrimonio. Porque si yo no recurro al instrumento clásico, universal, del matrimonio, no voy a poder, legalmente hablando, encuadrarme en una protección legal integral hoy en el 2022, con todos los inconvenientes que eso genera de que muchas personas quedan fuera, obviamente, del sistema, ¿no? Me refiero al sistema de protección legal. Pero por eso digo, es una lástima porque se calcula que hoy las uniones convivenciales tienen casi una paridad con el matrimonio. Cosa que el legislador va a ignorar totalmente, porque si ¿de dónde sacó esto usted? Digo esto porque si uno va a las obras sociales tienen más estadística de la forma de familia. Y en las obras sociales hay mucho más casos de uniones convivenciales. Y resulta que el Estado, una obra social, hasta privada, digo, una obra social privada deduce el modelo familiar por los beneficiarios, obviamente. En ese universo acotado, y como fenómeno del derecho a la salud, obras sociales, ahí tenemos un impacto de las uniones convivenciales extraordinario. Bueno, pero el legislador, ¿qué sabe? ¿Usted cree que el legislador se va a ir a hablar con el dueño de una obra social o la obra social del Estado, qué sé yo? Y eso es lo que le da una... Las leyes no son buenas o malas, mejores o peores, sino que son acorde a la época. Justamente en familia es donde más diversidad hay en las legislaciones. Porque si uno va a contratos, a sociedades, bueno, hay un régimen más internacional parejo, digamos, más allá de la diversidad de cada uno, pero por eso contratos, digamos, las nuevas formas de contratación internacional tienen geográficamente una eh, similitud importante y entonces hay normas generales, universales, se puede decir. Ahora, en familia, desde hace 200 años, todos, en doctrina, etcétera, reconocen justamente que es la parte del derecho donde hay mayor particularidad por los fenómenos sociales, culturales, religiosos, geográficos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde, más allá de los elementos universales, que los hay, el trazado fino, vamos a decir, del legislador, tiene que ver con esas realidades o esos fenómenos sociológicos. Y entonces, por más que nosotros querramos hoy dictar una ley actualizada de familia en el 2022, ¿de dónde sacamos los datos? Entonces es más fácil decir, bueno, vamos a traer esta ley que hay en España, que es nueva ahora, porque ahora en España está, o Francia. Y traemos como si fuese una novedad, una cosa, sí, puede, fenómeno, bárbaro, pero ¿y? España mismo, aún en esa universalidad que es importante destacarlo, las comunidades en España tienen como leyes o códigos locales en familia. Es decir, que más allá del Código Civil español, y España es así, al lado nuestro. En España, además de las leyes de familia, estamos hablando, del Código Civil, que sería España, las comunidades
tienen, en uniones convivenciales, por ejemplo, cada comunidad tiene una ley con efectos distintos. España, que es chiquito, entonces aún nosotros lo que traspolamos lo del Código Civil español, digamos las normas generales, etc. Pero bueno, esa es la problemática que uno Doctor, tiene que transitar, y sobre todo en la justicia, porque le vienen con un tema y dice, ¿usted de dónde viene? No leyó la ley, mejor que no lea la ley, dice, porque la ley no se atiene a la realidad sociológica. Vayan a ver si todo en la parte de Salta, de Jujuy, en esa parte de lo geográfica de fenómenos familiares aislados de los grandes centros de ciudad, tienen amparo legal. Esos son como, qué sé yo, seres que andan sueltos por ahí, ciudadanos. Y claro, yo tengo que legislar también para ese sector, que son algunas leyes locales, en familia, que obviamente no hay. Sí, sí, perdón. no, yo quería decir que por ahí en el censo interesa más que descubrir las formas familiares que existen y en función de lo cual habría que después instrumentar una serie de políticas públicas e incluso llegar a modificar algunas leyes vigentes que nos hacen, digamos, les interesa más que pongamos nuestro DNI cuando hacemos la encuesta, por lo menos cuando Claro, generamos la encuesta digital, cosa que a mí me parece absolutamente ilegal, eso no es necesario para nada, porque claro, deja de y ser sí es anónimo. necesario saber qué formas familiares matrimoniales tenemos, unidades convivenciales, personas solas, etcétera. Pero bueno, pareciera que les importa, no sé, que otra cosa es lo que está Claro, para sacar buscando para información desear. formación, digamos, política, ¿no? Sí, sí, seguramente, porque como vos decís, de los problemas o de las quejas que se ha planteado, el tema de que un censo, y esto tiene que ver con en el mundo, digo, justamente un censo es para ver el Y mapa, anónimo. claro, pero para ver el mapa de la realidad social, y por lo tanto, por naturaleza, es anónimo, porque yo lo que tengo que saber es que hay de 10 personas y 7 que hacen esto, 2 que hacen esto, y bueno, no me importa qué persona o qué otra. Nosotros con este censo se mutó hacia una información que parece más de AFIP que otra cosa. Que va a generar el efecto contrario, porque la gente no va a querer dar de... Por ejemplo, Claro, si yo estoy ilegal en el país, yo qué sé, por sí, decir, ¿no? sí, No tengo sí, papeles, estoy indocumentada, qué sé yo, paraguaya. No, no voy a sí, contestar. claro, Yo sé lógico. que se presta hasta el hecho de que la Claro, claro, información va claro. a ser imprecisa. Por eso, por eso. Por eso digo, es una lástima y por eso traía a colación esto, porque, a ver, entre los muchos datos que se pueden obtener, el ABC, en relación a lo que nosotros decimos que tiene muchas medidas para sacar en base a eso, no es una sola cosa, sino muchas medidas, tiene que ver con los modelos familiares. Claro. Si no, ¿cómo voy a avanzar sobre...? Pero esto tiene que ver también por el tema de salud, de políticas públicas educativas, de los modelos Previsional. familiares, previsionales, además de derechos y deberes familiares, como surgiría según vivienda, alimentos, compensación económica, derecho sucesorio, atribución de la vivienda, régimen de bienes, etc. Eh, y eso genera esta situación que se va a producir o se produce el efecto inverso en familia. Porque fíjense que incluso la mediación familiar, en la mediación nació en Estados Unidos con la mediación familiar. Pues ya en la década,
en la década de, creo que no se apaga, en la década del 60, 70, del 80, hay muchos países, y que estamos todos de acuerdo en familia, el Estado debe avanzar hacia un eje que es la desjudicialización de las problemáticas familiares. Sobre eso se avanza en el sentido de mediación o recursos o la vía resolutiva del conflicto a través de situaciones alternativas al proceso judicial. Y ahí se abre toda una... ustedes habrán visto algunos programas así de eso en Estados Unidos, donde hay una especie de, que sería como mediación municipal o local de la familia, para problema o problemática. Vamos a suponer, el padre y la madre tienen un problema respecto a un viaje. Claro, ¿cuál es el recurso? El proceso judicial, tiene que hacer todo un proceso, etc. Hay muchos países donde ciertos actos, que tiene que ver también con el acceso a la justicia, hay muchas cuestiones que no son, digamos, como para ir a un proceso judicial, sino para resolverlo en el momento, porque también esto tiene que ver con tiempo y que llegue a tiempo esto. Y entonces se da una mediación para una determinada situación coyuntural, diaria, que tiene ese acceso implementado para no recurrir a un proceso judicial formal con todos los tiempos, demanda, traslado, audiencia, en las problemáticas familiares, digamos. Alternativa, obviamente, sin suprimir ni mucho menos el proceso judicial. Eso se avanza hace 30, 40 años. Nosotros acá cuando entró la mediación en la década del 90, en el 95, ya se señalaba eso, que la mediación fundamentalmente es muy importante como instrumento, además de la mediación general, en la mediación familiar. Y fíjense que Argentina dictó la primera ley de mediación, 95, la nacional, que después fueron distintas provincias, y justamente se excluyó lo familiar, porque decía, debía salir por una ley especial la mediación familiar, que nunca salió. ¿De cuántos años estoy hablando de esto? De 27 años. Del 95, aquella primera ley de mediación, 27 años después, no tenemos para las problemáticas familiares un sistema de, no de mediación tal cual están hoy en las leyes, como previo a lo judicial, etcétera, que vendría a ser un camino más, no, en el sentido de la mediación familiar, en sentido totalmente extrajudicial para determinadas temáticas, problemáticas, etcétera. Para avanzar hacia lo que sería un proceso de desjudicialización. De hecho, todos ustedes en familia, que lo habrán leído hace muchos años, se busca la resolución pacífica del conflicto en los temas familiares para evitar que continúe porque lo judicial es confrontativo y entonces me lleva naturalmente, lógicamente, a que el conflicto logre esa escalada. De ahí que fíjense que en el mundo hay una tendencia de evitar los delitos penales familiares, porque los delitos penales familiares aumentan el conflicto, no van a la solución del conflicto, sino a agravar esta problemática. Y entonces resolverlo, por ejemplo, esto que ustedes vieron, de restitución internacional de niños. Fíjense que en la restitución, estamos hablando de convenio de la Haya del 90, del 80, perdón. Argentina lo aprobó en el 90, pero estamos hablando de un instrumento del 80, internacional. Fíjense que en el convenio de la Haya, ya en el 80, todos los países estaban de acuerdo con respecto de familia. Si yo provoco un traslado ilícito, me voy a España con mi hijo y lo saco con pasaporte falso, vamos a suponer. Lo saco de su centro de vida. Es decir, más allá de la problemática familiar, hay ilícitos, porque yo falseé una documentación, con todo lo que eso significa. Bueno, en el convenio de la Haya se dice que todos esos, entre comillas, ilícitos que podrían haber sido, no configuran
un antecedente para tener en cuenta en la resolución final, porque es una problemática familiar y debe analizarse desde la óptica exclusivamente familiar. Eso en el 80, y todos estamos de acuerdo, hoy ni hablar, 40 años después, de evitar esa escalada del conflicto en ese sentido. Bueno, nosotros asistimos en los últimos 7 años, y ya más, pero digo para poner en vigencia el nuevo código, en la cual en familia, y ahí sí están las estadísticas judiciales, en familia las problemáticas, vamos a poner del 80 hasta acá, todos estamos de acuerdo y estábamos de acuerdo que tenemos que tratar de desjudicializar para resolver pacíficamente ese conflicto familiar. Desde la década del 80 hasta acá, si uno toma el punto de vista judicial, los fueros, ni hablar que en la década del 80 había fuero civil y ahora hay fuero familia, además particular, indudablemente las problemáticas familiares, lejos de haberse desjudicializado, se van aumentando. Ni hablar de violencia, o sea, vamos a sacar de violencia porque es un fuero, debíamos un fuero especial de violencia familiar. Entonces el Estado, aún en violencia, el Estado da como solución legal o como instrumento el conflicto judicial. Y entonces, lejos de establecer un camino, un modelo, una forma, un procedimiento hacia la solución del conflicto, es hacia la escalada. Todos acá estamos de acuerdo, y muchas veces lo hemos dicho, que el abogado de familia, además del fuero de familia, es especial o debe ser especial. Sí, estamos todos de acuerdo con eso. Pero el sistema me genera una solución contraria. Porque me invita, entre comillas, a un procedimiento judicial controvertido. Entonces el abogado de cada una de las partes, obviamente el abogado actúa como abogado. Y entonces yo tengo que hacer magia entre el abogado común y el abogado de familia en un formato controvertido. Y entonces, ponemos en estos 7 años, la judicialización es el recurso que la ley le da para la resolución del conflicto. Único. Único, digo, porque el tema de la mediación, esto seguro de acuerdo a cada provincia, pero se ha transformado. La mediación es una etapa previa más dentro de lo judicial. O algunos que lo llaman previo a lo judicial, más da el nombre, etc. No, eso no es así. La mediación familiar de la legislación extranjera es una cosa que no tiene nada que ver con lo judicial. Entonces, ese camino lo que genera es una escalada del conflicto, de la cual estamos sorprendidos, pero si nosotros le damos un formato para esa escalada del conflicto, después no podemos tener una idea contraria a ese camino que le estamos dando, porque como que sí, vamos para allá, sí, pero le decimos, vaya para allá usted. Entonces, lo que queremos es un resultado de una cosa que no tiene lógica en ese camino. Fíjense también que en las estadísticas que hay judiciales de muchas provincias, justamente el impedimento de contacto como delito penal, se ha demostrado la relación causal con los alimentos en la exigencia de los alimentos civiles. Me refiero a los progenitores en relación a los hijos menores de edad. Es decir, se ha demostrado una relación que no es casual, y acá tiene que ver con el conflicto, en los cuales, donde hay entre progenitores una causa de incumplimiento alimentario, paralelamente el otro inició un impedimento de contacto, y viceversa. Entonces,
En lugar de yo buscar una solución del conflicto, potencio ese conflicto. Además con una causa penal, de impedimento de contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero es el recurso que me da el Estado. Digo el recurso que me da el Estado porque la ley de la 24270, ¿no? La impedimento de contacto con los hijos, con los padres no convivientes, es del año 93. 93. La ley de impedimento de contacto de Argentina, miren cómo tiene que ver con esta lógica que decimos, no tiene ningún antecedente, ni tenía ni tiene ningún antecedente en la legislación extranjera. Es decir, como sabemos, esa ley lo que generó es un tipo penal, una figura penal específica de impedimento de contacto de los hijos con los padres no convivientes. Un delito penal. El primer detalle es que no hay ningún antecedente en la legislación extranjera. ¿Por qué? Porque en la década del 80, como decíamos, la ley los estados son reticentes a crear figuras penales por conflictos familiares. La única figura penal que subsiste, y que todos están de acuerdo, en general digo en las legislaciones extranjeras, es el incumplimiento alimentario, como eventualmente como una figura penal, que acá también lo hay, de 1949, la 13944. Es la única figura o delito penal que tiene que ver con un conflicto familiar, dado por esto de los alimentos, de que es a las necesidades, se refiere sobre todo a menores de edad, a las necesidades y a los bienes jurídicos en juego. Pero sacando eso, se ha despenalizado todos los conflictos familiares porque el delito penal agrava el conflicto. Yo tengo que ir por otra vía, indudablemente, y no por eventualmente un delito penal. Bueno, esta ley del 93 es el primer caso que se da en la Argentina, de la legislación extranjera, en la cual se crea una figura penal cuando un progenitor le impide o obstaculiza ver al otro el hijo, lo que todos sabemos. Bueno, el dato importante es que es un invento argentino. Ese invento argentino lo que hace es que cada vez se suma el conflicto. O sea, a ver, yo me separo de la madre de mis hijos, perfecto. Entonces, la madre de mis hijos no me permite ver a mis hijos. Estamos en un conflicto familiar, perfecto. ¿Qué es lo que hace el Estado argentino para resolver el tema? Dice, bueno, es un delito penal. Entonces, en lugar de avanzar acerca de la resolución del conflicto, agrava el conflicto. Porque ahora me mete en un proceso penal, con todo lo que eso significa. Y entonces, lejos de cambiar mi conducta, va a subirse y a agravarse esa circunstancia. Pero además uno puede decir, bueno, pero vamos a suponer que eso ha dado resultado. Estamos hablando ya a 30 años. Ha dado resultado porque cada vez los padres, como hay un delito penal, no impiden o obstaculizan. Bueno, ¿sabe cuál es el resultado 30 años después? Que hay más procesos todavía. Es decir, que la solución legal no sirve para nada, porque no suprimió el conflicto, ni atenuó en razón de la existencia de una figura penal, sino que generó una escalada en relación a esta contracara que decía, el incumplimiento alimentario civil, en general, el que comete el ilícito civil es el padre, hombre. Y entonces el hombre, ¿qué hace? Se va a la justicia penal y se me está impidiendo el contacto de comunicación. En ese universo, la contracara es que el ilícito penal lo comete la mujer, en su gran mayoría en los procesos penales de arriba. Entonces ahí comienza el conflicto. Y en realidad el Estado lo que hace es que esos abogados, cada uno de acuerdo a su interés,
siga la línea que tiene que seguir. Y después, en teoría, le decimos, no, no, el abogado de familia tiene que ser pacífico. ¿Y qué hace pacífico? Si el Estado lo que me da es un instrumento para el conflicto. Perfecto, yo abogado de familia soy pacífico. Me digo, bueno, me da un sistema extrajudicial de lo que sería una mediación familiar, en serio, ¿no? Como de acá. Me dice, no, no, lo que me damos es un delito penal. Entonces yo le digo a mi cliente, cometió un delito, ¿qué hacemos? Y sí, doctor, dice, vamos, o sea, yo le estoy dando la solución para la escalada del conflicto. Que no ha tenido ninguna utilidad práctica porque las condenas han sido excepcionales en estos 30 años. ¿Y saben cómo termina muchas veces en penal el proceso o el expediente de impedimento de contacto? Con una audiencia, fíjense de lo desviado que está el derecho argentino, termina con una audiencia de las partes en la cual se comprometen, escuchen esto, se comprometen en el futuro a cumplir con este requisito. ¿Ustedes se imaginan un proceso penal que tenga por finalidad prometer esto? Como decir, bueno, yo robé 5 veces, entonces me hacen un proceso penal. ¿Cómo termina el proceso? Que yo prometo que no voy a robar más hacia el futuro. A nadie se le ocurriría esto. Sabe que el Bueno, 24 de en diciembre... penal se encontró, antes de la pregunta, en penal, justamente, los penalistas dijeron, esto es tan absurdo que condenar a una persona por impedimento de contacto, pues esto tienen que ir, que sea un psicólogo, a un mediador, a un fuero de familia. Y dice, pero esto, resolverlo por la vía penal. Entonces, los penalistas, de sentido común, lo que hicieron de alguna manera es crear un mecanismo desfigurado de la ley, obviamente, porque yo en un proceso penal que tengo que analizar si se cometió un ilícito, termina siendo una mediación. Entonces, imagínense, un juez penal tiene que hacer de mediador. No, lo hace muy que no mal. sabe nada. No. Que claro que lo va a hacer muy mal, porque el sistema le está dando un lugar que no corresponde. Entonces hace lo que puede, dice, yo hago penal. Digo, bueno, y ahora es un mediador acá para que las partes, acá en el futuro, dice, bueno, que lo retira a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, etc. Indudablemente esa persona que está haciendo de, entre comillas, de mediador, no sabe nada del tema. No. Pero el sistema lo puso ahí. Y acá el juez penal termina siendo una víctima del sistema. Porque dice, yo le tengo que buscar una solución a esto. Entonces, bueno, tendré que hacer las veces acá de mediador. Para que vean cómo todo eso está dado en un sistema que no tiene ninguna lógica. Sí, perdón. El 26 de diciembre del año pasado, tengo una situación de violencia, una mamá y un papá que hace años que están litigando, y tienen una nena que ya tiene 11 años. Entonces el 26 de diciembre la llevaron a la fiscalía la nena, esposaron a la mamá a una ventana por un impedimento de contacto, y la hicieron pasar a la nena para que vea cómo la mamá estaba esposada y qué era lo que le iba a pasar a la mamá si no seguía teniendo contacto. Convengamos que no hay un impedimento de contacto ninguno, porque la nena dice, yo con este violento no me quiero vincular así. Pero la nena cada vez que lo ve, le tiembla hasta al espíritu. Bueno, o sea entonces, que hoy tenemos frente a una problemática familiar que vos estás diciendo concretamente de que había un impedimento de contacto, el sistema lo sometió a esta circunstancia, fíjense, con todo lo que significa psicológicamente, teóricamente para resolver el conflicto. Presionó al más débil, que era el niño. Por eso. Bueno, presionó al más débil. Hoy, si uno va en los países europeos, este proceso de familia, y dice, ¿cuál es el origen de esto? Bueno, el padre o la madre no permitía ver al... ¿Y en qué terminamos en esto? No, dice, esto es un procedimiento de hace 70 años. Ustedes están yendo por un camino distinto, porque entonces en lugar de buscar la resolución del conflicto ahí, van a agravar. O sea, es como echarle, verdaderamente como dice el dicho, leña al fuego. Porque él está donde hay un fuego, le echa leña.
Pero bueno, por eso decía, los jueces penales han encontrado, digo, de hecho, porque hay muy pocos casos de condenas, es decir, no hay relación causal entre los juicios de impedimento de contacto, son muchos, con la sentencia condenatoria. Es porque de alguna manera el fuero penal evitó, o mejor dicho, es un procedimiento donde no está convencido que la sentencia debe ser eventualmente condenatoria, incluso con privación de la libertad, para esta situación, porque esta problemática se va a agravar y va a terminar siendo peor. Pero es el recurso legal, vamos a decirlo, que ese es el tema. Y entonces el abogado tiene estos instrumentos. Y las partes también, porque las partes tienen un problema que lo podemos solucionar, esto que yo con un psicólogo, una mediación familiar, pues, no es tan grave. ¿Cuál es la solución? Ir a un proceso judicial. Y ya con el proceso judicial, con todas las connotaciones que tiene, ya me perfila hacia el conflicto, porque en algún punto se va a enojar con algo. Porque el abogado va a poner en la demanda, a lo mejor un poco más exagerado, etc. Entonces el otro se va a enojar. Y dice, no, esto no es así. Yo no te impedí 3 días. Fue una sola vez. Ejemplo. Entonces, estamos avanzando hacia un camino en el cual ese problema familiar termina después que no lo puede resolver ni el juez, ni el abogado, ni las partes. Tuvo costo, tiempo, desgaste jurisdiccional, etc. Y dice, bueno, ¿cuál es el resultado final? Y seguimos. En eso me parece que las problemáticas familiares. Perdón, No y hay los otra. colegas, los colegas que hacemos familia sabemos que litigar y litigar y litigar en familia no es para nadie positivo, porque hay colegas que Por uno hace, o sea, supuesto, hacen por familia supuesto. de reojito y después litigan. Y la gente cuando está mal no puede pagar honorarios, entonces no nos inventemos un cuento. O sea, el cliente que está mal de familia no puede pagar honorarios. Entonces, por más que nosotros tengamos honorarios regulados y nos quedemos tranquilos que algún día va a tener algo, no sirve de nada porque no nos va a poder pagar. Entonces, no entiendo esta teoría de que hagamos más juicios y más juicios y no van a poder pagar nunca. Y peor, porque cada vez lo peor. que pasa es que si tuviese un sistema eficaz, el abogado ganaría más y sería más conducente en su trabajo, porque en lugar de un proceso judicial, a lo mejor resolvió un conflicto en 48 horas. Y esa persona a lo mejor le paga honorario contenta. O sea, tal que no tiene. Pero imagínense, si una persona en familia tiene un problema y lo somete a un juicio, todos los gastos que demanda, cuando llegan los honorarios, dice, doctor, tuve que pagar esto, el otro que usted me pidió, y si ahora también tengo que pagar los honorarios. Y eso no le sirvió a nadie, porque si eso fuere conducente al fin, uno dice, bueno, los costos de lo que uno obtuvo una solución favorable o resolución favorable. No, si hubiera tenido un mecanismo alternativo, eficaz, a lo mejor esos honorarios están mucho más fáciles, digamos, no solamente para pagar, sino para el mismo abogado, de no tener tampoco ese desgaste, ¿no? Digo ese desgaste porque justamente la problemática familiar hace que más allá del expediente tiene una relación también con el cliente complicada, porque te llama 5 veces, no es lo mismo en sociedades donde una empresa me dice, bueno, acá yo quiero hacer esto, doctor, fíjense, bueno, yo le doy modelo y ya está, ¿no? En familia te llaman a las 11 de la noche, por más que vos no lo atienda, el cliente está a las 11, al otro día, entonces, aunque vos cobres, la relación causal entre ese trabajo de un proceso, que a veces es innecesario, porque a veces el proceso judicial es inexorable, eso existe obviamente en todo el mundo, ¿no? Los procesos judiciales de familia.
Pero ¿cuántas veces en problemáticas familiares uno, cuando escucha el problema y tiene que canalizar, dice, la verdad que esto no da para un proceso? Y entonces, ¿qué hacemos? Nada. Y no, tengo que hacer un proceso. Porque yo al cliente tampoco le puedo decir, y no, mire, vamos a hacer un juicio. ¿Y cuál es la alternativa? Nada, no. Entonces hay que hacer juicio. O sea que mi solución como abogado es que tiene que hacer un juicio en muchos temas que podrían darse una situación eh, y más allá de los aspectos que ha canalizado hoy, en el mejor de los casos, las mediaciones de acuerdo a cada una de las provincias, pero no es, reitero, el sentido de la mediación familiar pura, en el sentido extrajudicial, porque siempre tiene una connotación que a veces en algunos casos de la mediación termina siendo hasta dilatoria, porque termina siendo una etapa previa obligatoria. Hay casos que no se sabe que ya no hay solución y dice, no, tiene que pasar igual por la mediación. O sea, la mediación bien entendida es positiva, y entendida ya como una burocracia, termina entrando en el sistema, digamos, de la formalidad y lo burocrático, ¿no? Sí, en Estados Unidos, algunos estados tienen, por ejemplo, en los conflictos familiares, una especie de procedimiento administrativo de lo que sería un mediador, no como un mediador acá, una autoridad obviamente del Estado, que lo convoca a una audiencia el otro día para temas menores o de menor cuantía, y resuelve. Claro, uno dice, no le hacen caso, sí, pero tiene un valor pecuniario en incumplimiento. Entonces las partes ya se adecúan y en una cuestión rápida. Entonces ahí yo resuelvo un montón de temas diarios que no va en la escalada del conflicto. Porque el tema diario es, el primer día no me impide el contacto, el segundo día no me paga los alimentos. Pues, ¿en qué termina? En violencia. Porque en realidad ha generado ese conflicto que inicialmente era solucionable fácilmente. Nadie va a ir a un proceso judicial por un tema inicialmente de un conflicto que es casi un germen de algo que no tiene sentido en un juicio. Claro, pero yo puedo ir a otro mecanismo y entonces ahí abordar eso de conformidad a la problemática y desactivar la escalada del conflicto. Eso muchos países lo han inventado en el sentido que han instrumentado. Después tenemos los casos, obviamente, de conflictos familiares en todo el mundo que son sí o sí, no solamente por vía judicial, sino que no resuelto por la justicia tampoco. Bueno, eso está siempre. Pero digamos, este tema de los casos, por ejemplo, Argentina tiene casos en los cuales a fin de año los abogados y los escribanos también tienen mucho trabajo con el tema de los viajes al extranjero. Entonces, 3 días antes, le dice el otro progenitor, no, yo no te voy a dar la autorización. Claro, tiene que hacer un proceso judicial. Y los últimos días de diciembre, ¿en qué termina eso? Resolución por los hechos. Gana el que tiene más fuerza. Es decir, yo tengo que tener un mecanismo eficaz para resolver esa cuestión en 24 horas, que no es el proceso judicial, porque imagínense, yo no podía sería ilógico además que yo quiera o pretenda que un proceso judicial en 24 horas, porque no habría las garantías mínimas de todo lo que es un derecho procesal básico, vamos a decir, ¿no? O sea, no está ahí el camino. Para muchos problemas familiares, diarios, comunes, etc., los alimentos uno tiene que pagar el 1 al 5 y le paga el 8. Y va y le dice al abogado, le dice, doctor, progenitor paga en lugar del 5 el 8. Y el abogado le dice, gracias que paga. Porque dice, ¿qué vamos a hacer en 3 días? ¿Vamos a hacer un juicio? Espere esos 3 días.
Claro, porque no tiene una vía eficaz. Entonces ya la canalización es cuando ya es un incumplidor, digamos, de varios. Y si no, tiene que esperar. Porque ahí yo tendría que tener un mecanismo para decir, bueno, este en lugar de pagarme el 5, me paga el 8. Vamos a instrumentar un mecanismo para que pague el 5. No a través de una vía común, ordinaria. ¿Qué abogado? ¿Y qué parte va a iniciar un juicio? Pues decía, a mí me paga por 3 días. ¿Y quién lo va a intimar? Cuando llegó la intimación, ya llegó el día 13, 14, qué sé yo. Recursos, digo, que existen esto, ¿eh? Porque si no existieran, uno puede decir, bueno, mirá, no hay una solución. Sí hay una solución y está dado, obviamente, en la idea de desjudicializar este conflicto o estos conflictos en ese sentido, ¿no? Alguien iba a preguntar algo, yo le interrumpí y estaba terminando una idea. Y a mí me pasa, por ejemplo, Antes de Gabriela, que alguien iba a hablar. Sí, a mí me pasa, Natalia. sí, Sí, a mí me ha pasado que de ver también cómo dilatan más el proceso con esto de remitirnos a mediación porque dicen que es obligatorio. Por ejemplo, hoy justamente claro. me ha un decreto que yo tengo una causa que es muy compleja porque hay un control de legalidad de una mamá que se le han retirado 2 hijos. Ya se ha Sí, rechazado la medida excepcional, la niña debería de retornar con su mamá. sí, Porque ha sido víctima de violencia, su expareja le ha querido prender fuego a su casa, se salvó ella de milagro, ha salido la sentencia en diciembre, el viernes, y bueno, habló con el papá de su primer hijo, que no es el hombre este que está en la cárcel, es el papá de su hijo sí, mayor, para ver sí, si, bueno, que no podemos decir a dónde vive la mamá, porque se ha ido a otra provincia, si podíamos, la familia materna, continuar el régimen comunicacional que tenía la mamá, que era los sábados. sí, sí, Me dice que no, que le agradezca, la abogada del progenitor, que le agradezca a la mamá que el niño está siendo damnificado. Le digo, pero ya está la resolución, el papá de Elena ha sido condenado, le digo todo. No me interesa, dice doctora, que vayan por la vía que corresponde. Así que claro, ahora la vía que corresponde, la famosa vía que corresponde. demanda y acompañado todas las capturas de la negativa del papá, que los abuelos lo vean, no lo ven desde diciembre, y me dice que igualmente agote con la instancia de mediación. Claro, Y pero claro. le pongo yo que es imposible de mediar algo que ya la tengo de manera expresa la negativa. Entonces imagínense cuánto más nos van a dilatar si mediación te fijan audiencia de aquí a 3, 4 meses. Es una locura. Claro, claro, por eso es que en violencia, Córdoba tiene algunos juzgados de violencia exclusivamente, ¿no es cierto? Tenemos Claro, fuera. exacto. Pero fíjense que el tema de violencia, en el derecho argentino, y en el mejor de los casos, como sería acá en esto que vos decís, se ha avanzado hacia un fuero específico. Pero el fuero es judicial. Claro. Bueno, en el Entonces, caso, en violencia, en la legislación extranjera, se avanza hacia un sistema extrajudicial. Porque obviamente el judicial, por más que haya un fuero especial, tiene todo un mecanismo procesal que las partes tienen que respetar, por debido proceso, defensa en juicio, notificaciones. Entonces, hay temas que obviamente, digo, y está bien que haya obviamente un fuero especial, no hay problema. Pero yo tengo que desactivar eso con temas, con etapas previas que no llegan a esa escalada por una vía no judicial que no tengo. claro, no hay. Ahí está el tema. Entonces todo termina en ese embudo judicial. Entonces el juez, un juez de violencia, como te dice, tiene un expediente a la vez de un tema de una violencia que se puede solucionar rápidamente y que no es grave, de uno que le está amenazando de muerte. Pero a ver, Y mire, entonces tiene todos esos expedientes en un combo donde dice, bien, trato de empezar. justamente en este caso puntual que yo tengo, Sí,
pareja de mi clienta ha violado 8 veces la medida restrictiva de impedimento de contacto. Ellos se encerraban en el baño para que no les haga nada a este hombre. A raíz de esa situación de encierro se toma para tomar la medida excepcional, porque decían que había una situación de encierro de la niña. Una locura. Toma la medida, han pasado 3 años, ahora en mayo va a ser 3 años que esa niña ha sido registrada junto a su mamá. Y ahora estoy pidiendo el régimen comunicación. Es una locura, porque yo pido el régimen comunicacional del otro niño con sus abuelos, porque su mamá se ha tenido que mudar a otra provincia y está en secreto de sumario de que no digan a dónde vive, y me mandan a mediar. Es una locura. ¿Cómo mediar con todo este otro antecedente? Es imposible. No, como para hacer una referencia, el juzgado de violencia de Córdoba es un fuero específico, pero también hace el control de legalidad. Es el mismo juez que evalúa y que supuestamente registra el tema de violencia, el que hace el control de legalidad. Lo cual, si no vamos a usar en locura, eso es una locura mayor. Claro, es un despropósito. Porque aparte, en el fuero de niñez o de violencia, ellos te dicen que si está interviniendo el equipo técnico del órgano administrativo, no interviene el órgano judicial. Claro. Si tenemos dos medidas, una medida excepcional y una medida restrictiva, no interviene no interviene el equipo técnico judicial porque interviene el órgano de aplicación. Es una locura. Porque está desjudicializado, según ellos. Está desjudicializado. Yo no sé si Córdoba debe tener un problema de interior y esto del equipo técnico, que viene a cuento. En la legislación extranjera han avanzado en las cuestiones de familia, lo que sería el fuero de familia o las problemáticas familiares, se ha avanzado acerca de esto que decíamos, de la mediación familiar que es distinto a la mediación común, ¿no? Porque en la mediación familiar, fíjense cuál es, que surgió en el 95 en la primera ley, cuando se dictó la primera ley de mediación en el 95, en la Argentina estamos hablando. Resulta que los proyectos eran de incluir en la mediación fundamentalmente los temas de familia, que era la problemática de donde había empezado toda la mediación, etc. Bueno, en el debate, ¿cuál era la discusión? Que el sector mayoritario, el legislador, diputados y senadores, decía que el mediador debía tener el título de abogado. Y en la mediación familiar decía, mirá que en la legislación extranjera el mediador no es justamente abogado, porque ya lo estamos llevando a una situación donde el abogado no está preparado, no es un mediador. Bueno, entonces esa discusión, fíjense, 95, dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar una ley general, que estamos todos de acuerdo que tiene que ser un abogado, la ley de mediación como salió, y vamos a dejar una ley especial para que se dicte después, hace 30 años nunca más se dictó, de mediación familiar para que haya comediación de psicólogo, etc. Y entonces ahí se dio siempre ese debate de que nunca salió la ley porque tenía que un psicólogo o un abogado, todos querían que sea abogado, el legislador quería que sea abogado, entonces nunca salió la ley de mediación familiar. Ahí ya empezó el problema. Bueno, Córdoba avanzó en porque eso. yo quiero someterlo a un sistema de mediación donde, ¿qué tiene que hacer el abogado? No está Córdoba preparado. avanzó en eso. Va a la facultad para estudiar derecho, claro, en la resolución pero de Córdoba avanzó. Córdoba puntualmente tiene comediación con que uno es abogado y el otro no es necesario, pero está dentro de los edificios de tribunales. Y aparte es una comediación, que es lo que originariamente se había avanzado en el mejor de los casos. No, la mediación familiar tiene que ir para un tema extrajudicial, psicólogos, sociólogos, asistentes sociales. Bueno, eso viene enlazado con esto que decía usted. ¿Qué hizo el sistema argentino? Puso todo en el embudo en el proceso judicial porque atrajo la mediación al sistema judicial con una mezcla, un mixto, se puede decir, y el equipo interdisciplinario poniendo en el fuero de familia. O sea, arrastró todo.
En la legislación extranjera, el equipo interdisciplinario va afuera. No tiene nada que ver con lo judicial, porque para que yo pueda avanzar, nosotros lo que hicimos es meter todo en ese embudo judicial, con particularidades, etcétera. Muy bien. Entonces, un equipo interdisciplinario. Entonces, este juzgado tiene un asistente social, un psicólogo, etcétera. En el caso de violencia, tiene. Muy bien. Pero todo en un mecanismo, en una vía judicial. Entonces, ¿qué se da en el país y en cada una de las provincias? Para poner un ejemplo de la provincia de Buenos Aires. Dice, bueno, por lo menos me solucionó el tema de que hay un equipo interdisciplinario. No, 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 dice, depende. A ver, ¿usted dónde está? En la provincia de Buenos Aires tenés 20 departamentos judiciales, 20 colegios de abogados, en la cual el equipo interdisciplinario, está el fuero de familia, perfecto, está el fuero de familia, pero el fuero de familia, juzgados de familia, en muchos departamentos judiciales solamente lo tiene la ciudad cabecera, lo otro tiene el juez de paz. Y no tienen equipo interdisciplinario. Entonces ahí hay una discriminación respecto del ciudadano, porque no es lo mismo el que vive, ejemplo, que es en el interior de la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo el que vive, por poner un ejemplo, el departamento judicial de Junín, ¿no es cierto? La ciudad de Junín, que tiene juzgado de familia, tiene fuero de familia. Pero, por ejemplo, el departamento judicial de Junín, hay una ciudad grande, que ustedes la deben conocer, de nombre por lo menos Lincoln, que tiene habitantes casi como Junín. Bueno, Lincoln tiene juzgado de paz. Y entonces digo, no tiene juzgado de familia. Menos a tener un equipo interdisciplinario, imagínense. Entonces, se da, ¿por qué? Porque todos están en el embudo del sistema judicial. Y se ideó todo un sistema para que, en lugar de avanzar hacia la resolución pacífica del conflicto extrajudicial, dice, no, vengan todos acá. Nosotros vamos a hacer un fuero especial, lógicamente, porque un fuero especial, digamos, el fuero de familia, tiene equipo interdisciplinario. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, además, inventaron algo que es el consejero de familia. Como ustedes saben, la provincia de Buenos Aires hace muchos años tiene el consejero de familia. Y entonces un invento entre lo judicial y el mediador. El consejero de familia, un abogado que antes de ir al proceso propiamente dicho, va al consejero de familia, que es una etapa obviamente previa obligatoria, y es un abogado, entonces el consejero se reúne y se trata de buscar la vía pacífica. Claro, pero eso lo tiene que hacer un psicólogo, fuera del sistema judicial, instrumentar un sistema integral paralelo. No, está dentro todo de lo judicial. ¿Y dónde está el consejero? Está en el juzgado, ahí en otra sala, etc. Entonces el que está ahí no sabe si está hablando con el consejero, el secretario, el juez, porque para él está judicializado, o sea, a veces se entiende. Más allá de las etapas formales, previas, como se llama, el consejero se llama etapa previa, pero está dentro de un proceso judicial. Y entonces metimos todo en el proceso judicial. Y el proceso judicial tiene reglas propias que, por más particularidad que pueda tener, vuelvo a repetir, tenés la defensa en juicio, el debido proceso, y entonces vos tenés que respetar un montón de garantías, lógicamente. Hay un montón de temas que yo tengo que resolverlo por otro lado, que no pase por este tamiz, porque si no, me va a ser o dilatorio, o que no va a haber acceso a la justicia, porque la gente dice, para discutir esto, vale. ¿Para qué va a pagar un proceso judicial de una discusión menor, digamos, que se puede resolver en otro contexto, que no lo hay? Y esa es la situación donde muchas veces se produce ese agravamiento, vamos a decir, del conflicto familiar en temáticas o en cuestiones que tienen que ver con alimento, vivienda.
discusión de la vivienda, muchas veces puede haber un procedimiento que se resuelva fácilmente la cuestión, pero no tengo que iniciar un proceso judicial a través del formato, digamos, judicial propiamente dicho, ¿no es cierto? Y por eso decía esto, yo no sé en Córdoba, por ejemplo, los juzgados múltiples que se llaman ahí, ¿no? Que no son fueros de familia específicos. Un juez múltiple, por ejemplo. A lo mejor puede ser un penalista, que comprende o abarca temas laboral, penal, social y familia. ¿Qué va a ser violencia familiar? No es una audiencia, puede poner una voluntad bárbara, una audiencia de mediación, si yo no entiendo nada, dice. Pero tengo que resolver judicialmente. El sistema le dice, usted tiene que sacar una resolución y tiene que dar una. Sí, está bien, pero ¿cuál es la seriedad y la proyección a resolver ese conflicto? Y no hay, es lo formal, digamos, solamente, porque uno tiene que decir, no, por acá indudablemente no vamos a obtener una medida eficaz, porque no tiene los instrumentos o la experticia, se puede decir, ese que va a resolver para esta problemática. Porque ahí en el interior no hay en todas las ciudades fuero de familia, ¿o no? Juzgado de familia específicamente, ¿no? Acá, hola, acá en Villa Langostura teníamos juzgado multifuero hasta el año pasado, que fue el femicidio de Guadalupe Cural, Sí. que bueno, mucha le apuntan al juez, ¿no? Por las no respuestas, y recién ahí se empezó a ver esto del juzgado multifuero y se logró que ahora tengamos jueza de familia desde diciembre, y ahora está en concurso, recién en diciembre, que de este año del 2021 tenemos jueza de familia, y ahora está el concurso para el juez civil. Pero hasta el año pasado era multifuero. El mismo juez resolvía todo y era una locura. Claro, vos fíjate que me está diciendo en Langostura que es una ciudad grande. Y hoy tiene 25.000 habitantes. Bueno, hasta diciembre, nos encontramos con que una familia que tiene un problema de régimen de comunicación, de contacto, alimento, a lo mejor es el juez, que es de multifuero, a lo mejor en su vida hizo familia. No. Y tiene que resolver entonces es más probable que agrave, como decía antes, donde hay fuego el Estado le echa leña. Sí. Y cuando vienen los subrogantes es peor. Es claro. Porque tuvimos 3 subrogantes en 3 meses y todo, dependiendo la semana que vos metías el escrito, era lo que te respondían, en un régimen de comunicación, en cualquier cosa, ¿eh? Dependiendo quién lo agarraba esa semana, era la respuesta. En violencia fue terrible lo que pasó. Como no sabemos, vamos con un formulario tipo, donde frente a estas circunstancias respondemos de esta manera, y si coincide, coincide, y si no, es un problema de la gente. Locura. Imagínense, en Langostura, una persona, una familia que discute su régimen de comunicación porque se separa, etc. El Estado, si le provee un psicólogo a una discusión normal, común, es más probable que tenga una resolución favorable de ese conflicto, a que si lo somete a o tener que hacer un proceso judicial de un escrito donde va a resolver el juez, que no sabe, bueno, frente a esto, acá estamos diciendo que tiene que estar con usted 6 días, 7 días con usted, 7 días con usted. Sí, pero este formato acá no, bueno, para 7 y 7. Dice, es lo justo. En Neuquén igual. Lo justo, sí. En Neuquén tenemos la particularidad que, bueno, siempre los juzgados se arreglan cuando las papas queman o cuando pasa un caso como el que contaba Laura recién de Guadalupe, y además los multifueros están en casi todo el interior de la provincia. Sí. Y además tenemos vigente la ley 2302 del año 2002, que al juez de familia le exige especialización, o sea, no puede ser cualquiera. Sí. O sea, un juez, pero en los multifueros, bueno, es juez de quiebra, sucesiones, civil, penal, todo junto. Claro. Y ha pasado muchas cosas. En el 2017, 2018, no recuerdo, hubo un doble femicidio en Las Ovejas, una localidad chiquita de la provincia de Neuquén,
donde era, bueno, mataron a una mamá y a una nena, a su hija, la pareja de la madre, y la mujer esa se recorrió todas las instituciones del Estado que pudo recorrerse, hasta que la terminaron matando porque nadie le soluciona nada, y lo que pasó, que se terminó destituyendo el juez del multifuero, el juez y el fiscal, es que no le dieron bolilla, porque nadie supo leer una denuncia de violencia, no pudieron estar al tanto, pero bueno, así nos estamos Claro, porque el manejando. sistema judicial en el tema de violencia le puede dar respuesta para una medida cautelar, como son todas las leyes de violencia. O sea, de exclusión, de reintegro, de no acercamiento, pero ahí se termina. O sea, un abogado que le puede dar eso, perfecto. Ahora, para el abordamiento de la problemática, no le puede dar más el juzgado. Le puede dar esto, ampliar la medida de restricción. Sí, ampliamos. ¿Hasta cuándo? Y hasta que deje de hecho, tengo que abordar la problemática un poco más seriamente, porque no voy a tener siempre, cada 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses en el juzgado, pidiéndome una... ¿Y qué le va a emitir la resolución a nivel que es lo que yo puedo establecer, una medida cautelar respecto a una medida, etcétera? Pero el abordamiento de la problemática del violento, que termina después en un femicidio, y dice, bueno, pero este está judicializado hace 8 años, y dice, el Estado le dejó hasta que le mató. Yo tengo que tratar de tener políticas públicas respecto a esta situación, más allá de la causa judicial, del abordamiento. Hay países que dicen, bueno, si usted no somete a un tratamiento psicológico dentro de este plazo y no sigue esto, usted digamos, incurre en un delito o en una sanción económica, etc. Bueno, han logrado que muchos violentos, por esta circunstancia, a veces económica, a veces de privación de la libertad, se sometan al tratamiento psicológico. Y ha sido eficaz. Obviamente en todos lados hay casos de femicidio, etcétera, eso está claro, ¿no? Pero acá en la Argentina el único recurso es una medida cautelar. Y dejar a la deriva el violento que haga lo que... Entonces, Lo que quiera. claro, hay escalada de conflicto y llega un momento que termina en algo que era irreversible, que se sabía, pero el Estado no tiene los mecanismos, porque se tiene que un juzgado, el juzgado no le va a solucionar ese problema. ¿Qué le va a solucionar después si a un agresor, que va a decir el juez? Le va a decir, deje de pegarle a su mujer, darle un consejo, ¿qué va a decir? O si usted le pega, yo voy a dictar una medida perfecta, hasta ahí. Pero el agresor sale y, digamos, no tiene ninguna eficacia esa medida. Fíjense que los problemas familiares en la Argentina, con esto de los fueros, aún en primera instancia, que existen todas las provincias prácticamente fuero de familia, fuero específico, separado del civil, ojo que aún en primera instancia no debe haber menos de un 30-40%, no sé si me quedo corto, de resoluciones familiares que están resueltos por juzgados que no son de familia. Llámese multifuero, según la jurisdicción, juzgado de paz, juzgado múltiple, etc. O sea, no especializado en familia. Es decir, que en la Argentina, en primera instancia, yo no tengo garantizado la especialidad. Ustedes saben que en el mundo, en la primera especialización por la multidisciplina, por la problemática familiar, fue el fuero de familia. Después, laboral, penal. Hoy, fíjense que laboral y penal ha progresado más porque yo en penal tengo hasta casación penal. O sea, yo tengo garantizada la especialidad, vamos a decirlo, primera instancia, cámara y aún casación acá. Penal. Laboral igual. En laboral en muchas provincias tengo primera instancia, cámara. Obviamente después llegar a la corte, pero digo, vamos a las instancias, al menos la doble instancia, que es el sistema que la Constitución, los tratados internacionales exige que debe darse esa doble instancia.
Laboral lo tiene hace tiempo, penal lo tiene hace tiempo, contencioso administrativo también, creo que en todas las provincias. Ahora vamos a familia, que es donde más tiene que haber la especialidad, dado este sistema de particularidades con respecto al fuero, que sería la interdisciplina, etcétera, etcétera. Tenemos, primera instancia, ni eso. Porque en el mejor de los casos me puede tocar un juzgado de familia. Si vivo en una ciudad o en un centro judicial donde tiene el juzgado. Pero en la provincia de Buenos Aires, que tiene casi más del 40% de la población del país, sacando el conurbano, en el interior de la provincia de Buenos Aires, las pequeñas ciudades, no acceden al juzgado de familia. Hay juzgado de familia en una, dos de esas jurisdicciones. ¿Y cuántas localidades hay? Y 30, 40. ¿Y cuánto tiene una ciudad, la más grande, tiene juzgado de familia? Imagínense todas las problemáticas familiares, en primera instancia, que transitan fuera de la especialidad. Pero vamos a suponer que yo tuve la especialidad en el mejor de los casos. Me tocó un juzgado de familia. Vamos a segunda instancia. Muy pocas provincias, creo que Tucumán es una, que tiene cámara de familia, separado de civil, ¿no? Pero en gran parte del país, la cámara, o sea, la alzada, segunda instancia, en el mejor de los casos es civil. Digo en el mejor de los casos, para algunas provincias, la cámara es civil, laboral, de minería y no sé qué otra cosa. Es decir, no tengo en las dos instancias garantizado la especialidad. Con lo cual, el abordamiento de la problemática, aún en judicial, ni siquiera ahí podemos garantizar, ni hablar de lo extrajudicial. Pero vamos a lo judicial, al menos, decir, bueno, yo voy a abordar esto desde la, digamos, desde la especialidad, o garantizar la especialidad en este sentido. En el mejor de los casos uno puede garantizar en primera instancia que te toque eso. Porque la alzada, vamos a suponer, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, la alzada es el fuero civil. O sea que en el mejor de los casos me puede tocar uno que hace contratos, daños, obligaciones. Y ahí está por ahí el problema de que no está diseñado conforme a un sistema de abordamiento de la problemática de acuerdo a este diseño, digamos, a esta que ya sería específicamente lo procesal, ¿no? Qué sé yo, restitución internacional de niños, la mayoría de los países ya tiene un proceso autónomo. Nosotros, de un código del 2015, de ayer, no hicimos un proceso judicial de restitución internacional de niños, que justamente de acuerdo al convenio tiene que ser eficaz en el tiempo, porque si no se consolida y se desvirtúa ese centro de vida. Fíjense que el convenio de la Haya dice, ya después si el Estado no resuelve dentro de 30 días, hay una situación donde se puede hacer un reclamo. ¿Qué proceso judicial acaba de durar 30 días? Imposible por los tiempos. Yo tengo que sacarlo de ahí. Se ha avanzado en el mundo hacia un proceso administrativo, donde se ordena la restitución a los 5 días, 10 días, o no. Acá nosotros nos vamos a un juicio, y acá en Argentina los casos de restitución, la mayoría llegan a Cámara y algunos a la Corte. Pasan 4 o 5 años, y ya tiene un nuevo centro de vida el niño. El convenio de la Haya empieza diciendo la restitución debe ser inmediata.
En la década, fines de la década del 90, Naciones Unidas le alertó a la Argentina, que tenía 10 años de cumplimiento de la convención, porque lo ratificó en el 90, fines del 90, diciendo que Argentina en los casos de restitución demora mucho. Miren de dónde viene la historia, más de 20 años. Y dijeron, acá en Argentina, cuando hay traslado ilícito a la Argentina, usted tiene un sistema de proceso judicial en la cual demora mucho, porque demoran un año de promedio, ¿eh? En el mejor de los casos que caiga en la Cámara y no vaya a recurso extraordinario. Con lo cual el niño ya tiene un nuevo centro de vida. Argentina, cuando es país, en este caso, Estado requirente, digo por ejemplo casos de muchos casos que se dan con España, por ejemplo, España lo ha resuelto en menos de un mes, a favor o en contra, la mayoría a favor obviamente, porque tiene un mecanismo específico. Bueno, por eso digo, en el caso de restitución internacional, lo que no quiere la Convención de La Haya es que se someta a un proceso ordinario. El Estado tiene que resolver con un proceso, llámenle administrativo, mixto, lo que sea, 30 días, menos de 30, porque el centro de vida, ¿dónde está? En España. ¿A dónde está el niño? En Argentina. Listo, que vuelva a España. No hay mucho que analizar ahí. Ahora, si yo voy a un proceso judicial común, ordinario, y juzgado, que me va a decir, acá tengo 20.000 expedientes judiciales, vamos a darle traslado a la otra parte. Pero la otra parte está en España. Y bueno, acá ya cuando se dio el traslado, entonces se notificó a este de España, ya imagínense que después se presenta un abogado, recurre, quiere una audiencia, etcétera, dice las causas, no puede probar las causas, etcétera. Dilata. Y entonces se desvirtúa, porque la restitución internacional de niños, el convenio de La Haya, lo que trata de evitar el forum shopping, es decir, que yo elija la jurisdicción para ir a debatir. Entonces, justamente, si el centro de vida en España, yo lo traslado ilícitamente a la Argentina, le estoy obligando al otro a venir a la Argentina. Entonces, lo que quiere la Convención de La Haya dice, no, que no se discuta, que vuelva a España, que discutan ahí la cuestión de fondo. Entonces, yo tengo que establecer un mecanismo con esa finalidad. Porque si uno ve los casos de restitución internacional de niños de expedientes judiciales en la Argentina, es un proceso judicial más. Y entonces digo, ¿y cuál es la diferencia? Porque al final tuvo que venir a hacer un juicio acá para una eventual restitución que le dura, va a Cámara, si no va a la Corte, digo a la Corte porque la Corte tiene muchos fallos de restitución. Y ahí han pasado 2 años, 3 años. Imagínense el fin de la restitución inmediata, quedó totalmente desvirtuado. Para poner un caso en la cual el convenio de La Haya del 80, por eso resalto esto, que Argentina lo ratificó en el 90, estamos hablando del 80, antes de la Convención de los Derechos del Niño, ya había establecido, que es lo que dice actualmente, ya había establecido un mecanismo propio, específico, puede ser judicial, pero que dure con estos tiempos, con estas circunstancias, de resolver dentro de los 30 días. Nosotros hoy, 40 años después, le decimos vaya por la vía que alguien que decía recién, vaya por la vía que corresponde. Dije, ¿cuál es la vía que corresponde? Un proceso judicial. Dije, bueno, pero entonces, ¿cuál es el chiste, digamos, de la... por poner el caso de restitución que se agrava el tiempo. Porque fíjense que cuando hablamos del centro de vida del niño, lo que la ley no quiere es que se convalide por vía del ilícito, mientras se discute judicialmente, un nuevo centro de vida. Porque la realidad es que si yo, niño o niña adolescente, vivo en España, y uno de mis progenitores me traslada a Ecuador, y nos vamos a Ecuador, y yo estoy en un proceso judicial de 2 años, y me ordenan la restitución, a los 2 años, ya
cambió el centro de vida, porque ya en 2 años vive ese niño. Si tiene que ir al colegio, no puede esperar a ver si va a perder 2 años al colegio. En general ya, ahí forzosamente tiene una serie de actos diarios comunes, educativos, donde ya prácticamente con ese ilícito se convalidó esa situación. ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo o un procedimiento eficaz que establece la Convención de la Haya, que se debe dar por parte de los estados, porque se lo somete a este proceso que decíamos común ordinario, del que estábamos hablando cuando hablamos de fuero de familia, de todas las cuestiones, y se vaya a hacer un juicio. Claro, hay muchos casos que tengo que hacer un juicio, está fuera de discusión, pero hay muchas problemáticas, yo tengo que resolverlo por otro lado. Y eso es lo que desde hace rato uno tiene o tenemos digamos, que tenerlo como alternativa. Si no, no. El resultado final es esto que decíamos, que hay cada vez más judicialización de los temas familiares. Cada vez en los fueros de familia hay más más conflictos judiciales. Porque el canal o la vía es el proceso judicial ordinario, común, especial. Hay procesos de familia que tienen un régimen especial, pero no dejan de ser un proceso judicial, obviamente. ¿Que alguien quería preguntar algo, decir algo? Doctor, Sí. un poco volviendo al tema de la desjudicialización de las cuestiones de familia, Sí. me gustaría, si es posible, que usted se explaye respecto a las medidas de protección y la competencia de los juzgados de familia o los juzgados penales para dar medidas de protección y medidas socioeducativas con niños, niñas y adolescentes. Porque acá Sí. en San Luis surge la duda de qué juzgado es el que tendría competencia. Yo particularmente considero que precisamente esa desjudicialización de un juez que actuaría como juez de garantía podría imponer alguna medida, pero es en realidad el órgano administrativo, conforme a la ley 26061, para mi criterio, que debería ser quien adopte medidas de este tipo y que en caso de necesitar medidas coercitivas, como por ejemplo una guarda, un cambio de cuidado, una medida de restricción, debería pedírselas a la justicia. Un poco quería saber cuál era su postura en referencia a este tema. Sí, está claro que la Convención y la 26061, más específicamente, como vos decís, a través de las medidas excepcionales, las medidas primitivamente deben ser administrativas, porque la 26061 avanza sobre la desjudicialización. Muchas leyes provinciales, en sintonía con la 26061, han creado figuras que difieren según las provincias. Una de las primeras en la provincia de Buenos Aires, entonces en ese momento, fue el abrigo. Es decir, una medida en la cual administrativamente el Estado, justamente el abrigo, que en otros lugares se llama de otra manera, otra provincia, el abrigo es una medida que debe hacer la municipalidad o la provincia para evitar que una persona en situaciones de necesidades básicas insatisfechas tenga que ir a las vías judiciales. Es decir, tratar del Estado resolver la problemática de esa persona, que el que mejores condiciones está, la vía administrativa, porque el que conoce ese entorno familiar, para resolver a través del abrigo, que es una institución donde se le da facultades al órgano administrativo sin judicializar. Fíjense que esa que fue la primera ley provincial, que ahora tienen todas las provincias, digo, leyes locales sobre niños, niñas, adolescentes, en sintonía con la 26061, justamente
Cuando entró en vigencia esa ley, y estoy hablando fines de la década del 90, ya principios del 2000, justamente lo que sería el Ministerio Público, asesor de menor en ese caso, fue lo que planteó un amparo, planteando la inconstitucionalidad, porque decía que el abrigo no tenía el control judicial, y claro que no tiene el control judicial, como primer medida, porque ellos decían que para resolver esa medida administrativa debía dictaminar el asesor de menores. ¿Y qué tiene que hacer el asesor de menores si está dentro del sistema judicial? Justamente la medida es tratar de buscar la resolución del conflicto sin ir a la justicia. El recurso o el acceso a la justicia en el caso de que tenga que ir, pero digamos, no de entrada ponerlo en este caso frente a una acción de un amparo o una demanda contra el Estado, etcétera, etcétera. O sea, digo, en este caso, la 26061 y las leyes provinciales claramente le dan potestad o facultad al órgano administrativo. Que esa resolución sea sujeta o tenga la posibilidad de que sea revisada judicialmente es otra cosa, que es lo obvio. Es decir, que la medida administrativa no sea, como en muchos casos pasa, discrecional. Y ahí es donde toca entonces al juez de que no puede, frente a un recurso administrativo o una resolución administrativa, decir, bueno, esto es facultad del Estado. Sí, es facultad del Estado, pero no puede ser discrecional. Entonces, acá el problema es otro. Claro, sería un control posterior a través exactamente, del control claro, de legalidad como todo acto, que va a ejercer la justicia. Claro. Claro, el tema es que el órgano administrativo, en muchos aspectos, en muchos expedientes, no cumple con la finalidad del procedimiento, que ese es otro problema. Y entonces ahí sí debe ser revisado judicialmente. O sea, no confundir la competencia administrativa que la tiene con, como cualquier acto jurídico, la discrecionalidad o la irracionalidad de una determinada medida. Y ahí es donde se difiere, en esto que está en la pregunta que voy a decir, los criterios judiciales. Porque algunos jueces dicen, no, esto nosotros siempre homologamos, porque esto es una cuestión... No, y ahí está el problema. No es homologar porque lo hizo o lo tiene que hacer el Poder Administrativo. Eso no está en discusión. Está en discusión si esa medida cumplió con los requisitos, y aparte la misma 26061, en el 33, establece los requisitos del procedimiento. En el 39, o sea, no es que una medida decir, bueno, acá yo dictamino eso. Eso sí el juez puede o debe, si está planteado esa circunstancia, revisar. Acá en San Luis, recientemente, se ha dictado o se han implementado modificaciones en la ley orgánica y tenemos el nuevo Código Procesal Penal y el Código Procesal de Familia, donde creo que en esta visión de que las medidas de protección las toma el órgano administrativo, imponen a los jueces de familia que para el caso que hayan tomado situaciones, que tengan situaciones donde existan dentro de un marco de violencia familiar, niños, niñas y adolescentes, se le dé la inmediata intervención al organismo administrativo. Y que este organismo podrá pedir la adopción de medidas conexas cuando haga el seguimiento. Y por otro lado, en la justicia penal, es el fiscal el que puede pedir la medida. Tipo de medidas. Y
cuando tienes un juez penal de menores, que acá está la doctora Benenati en este grupo, no sé si hoy ha estado, si está, pero ella también puede, observando situaciones de vulnerabilidad, delega al órgano administrativo también para la adopción de medidas. Ahora, Sí. Cuando hay niños, adolescentes, entre 16, jóvenes, adolescentes, entre 16 y 18 años, que estuvieran cometiendo un ilícito, ese juzgado va a supervisar las medidas. Si fuera menor de esa edad, lo hace el juez de familia. Precisamente con esta visión, yo creo que se ha hecho el código. No estuve dentro de las personas que lo redactaron, pero Claro. analizándolo es lo que surge, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Sí, Un poco no. el aporte, doctor. La facultad está bien administrativa porque se trata de buscar esa solución concreta y real. Eso está bien. Ahí lo que hay que ver cuál va a ser el criterio judicial en el caso de la revisión. Para ver si realmente el órgano administrativo cumplió. Claro, claro. Y ahí es donde Bien. puede diferir, porque algunos jueces no revisan nada, o sea, delegan absolutamente todo eso, confundiendo esa potestad o facultad que tienen, administrativa que la tiene, con el cumplimiento. Obviamente. Claro. A ver, olvidémonos de este caso puntual. El derecho administrativo, que es un proceso administrativo, siempre tiene la instancia judicial. Por lo tanto, hay muchos procesos administrativos que han sido efectuados de conformidad con la ley, el proceso administrativo, pero han incumplido con una normativa y judicialmente han sido revisados, atacados y planteado eventualmente una nulidad, por ejemplo. Bien. Bien. Bueno, bueno, en la clase que viene vamos a ver alimento a los hijos mayores de edad, que está dentro del título también de responsabilidad parental. ¿Mm?